Sí. Lo hice. Me acosté con otro mientras mi marido estaba en casa. No en la misma cama, claro. Pero a menos de 20 metros de distancia, en el coche, aparcado en el garaje de nuestra comunidad, mientras él veía la televisión arriba. Escribo esto con las manos temblando, y no porque me sienta culpable, eso vino después, sino porque sé que esto fue el principio del fin. Todo ocurrió un jueves por la noche, a las 22:47. No se me va a olvidar nunca esa hora. Lo sé porque cuando salí del ascensor, vi la pantalla del portero automático marcando la hora mientras me abrochaba la chaqueta. Me había despedido de Diego apenas 10 minutos antes, diciéndole que bajaba al trastero a por unas cajas. Él me dio un beso distraído, sin apartar la mirada del documental que estaba viendo. Ese fue el permiso que necesitaba. Sergio me esperaba en su coche, un Peugeot gris, el mismo que usa para ir al trabajo cada mañana. Habíamos acordado vernos solo unos minutos, para hablar, como si esa excusa sirviera de algo cuando ya sabes que todo va a explotar. Y explotó. Literalmente. Un vecino, el viejo Julián del segundo C, se asomó a tirar la basura y se quedó mirando el coche como si sospechara algo. No sé si nos reconoció, pero lo cierto es que al día siguiente, Diego empezó a hacer preguntas raras. ¿Has bajado al trastero 2 veces anoche? Me soltó mientras desayunábamos. ¿Cómo? Le respondí, haciéndome la loca. Eso me pareció. Oí el ascensor subir y bajar 2 veces. Inventé algo sobre haber olvidado una caja, y él lo dejó pasar. Pero desde ese día, la tensión se instaló en nuestra casa como una presencia invisible. Como una gota que cae sin cesar. Y lo peor de todo, yo no quería parar. Porque ese no fue un desliz. No fue una noche de locura. Fue solo la primera. No fue una conversación, ni un mensaje, ni un grito en mitad de la noche. Fue una maldita toalla. Una toalla blanca, con una pequeña mancha de carmín en la esquina, justo en el borde donde nadie suele mirar. Esa fue la chispa que encendió todo. Diego estaba doblando ropa en la galería, algo que hacía a veces cuando se aburría, cuando no tenía nada mejor que hacer. Yo acababa de llegar del trabajo, con el abrigo todavía puesto, y en cuanto abrí la puerta ya noté el ambiente extraño. Él no se giró para saludarme como siempre, ni dijo nada, solo seguía doblando con esa calma que no era normal. Me metí a la cocina, dejé las llaves y el bolso sobre la encimera, y me quedé escuchando. Nada. Ni un saludo. Ni un comentario. Solo el ruido de las perchas moviéndose y la lavadora girando. Fui hasta la galería y lo encontré con la toalla en la mano. No me miraba. La sostenía como si estuviera analizando una prueba. Yo la reconocí al instante. Era la misma que Sergio había usado 3 días antes, después de haberme visto en un parking subterráneo de la zona de la playa. No habíamos hecho nada allí, solo habíamos charlado. Pero luego vino a casa. Porque sí, ya habíamos subido el nivel. Esa noche Diego había salido a cenar con su primo, y yo invité a Sergio a ver una película. Nada especial, nada romántico. Solo un pretexto. Lo que pasó fue rápido, silencioso, contenido. El tipo sabía desaparecer sin dejar rastro, o eso creíamos. Pero ese pequeño rastro de carmín, que yo ni recordaba haber usado ese día, se quedó ahí, como si se hubiera pegado con pegamento. ¿Esto es tuyo? Preguntó Diego finalmente, sin levantar la voz, sin levantar la vista tampoco. Me apoyé en el marco de la puerta y no supe qué decir. No era la primera vez que alguien preguntaba algo que yo no estaba lista para contestar. Pero esta vez no podía huir. No había trastero al que bajar, ni coche al que subirme. Solo estábamos los dos, la toalla y esa tensión que parecía asfixiarme.
Hice lo más estúpido que podía hacer, solté una risa. Una risa tonta, nerviosa, como si todo eso fuera una anécdota sin importancia. Él levantó la cabeza y me miró con una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Estás bien?, le dije, intentando parecer inocente. ¿Tú crees que soy imbécil?, me cortó, ahora sí, con un tono más duro. Yo abrí la boca, pero no dije nada. Volvió a mirar la toalla. ¿Quién es?, no respondí. Me crucé de brazos y me quedé callada, con la esperanza absurda de que el silencio pasara por sensatez. Pero él insistió. No me digas que no es lo que parece. No me digas que es de una amiga. No me mientas en mi puta cara. El tono ya era más alto, más firme, pero seguía sin gritar. Ese control fue lo que más miedo me dio. Diego nunca fue impulsivo. Cuando se enfadaba, se callaba. Cuando se sentía herido, se volvía meticuloso. Y ahora estaba en modo disección. Yo era el cuerpo sobre la mesa y él el que sostenía el bisturí. No me gritaba, no me insultaba, no me empujaba. Solo observaba. Y eso era infinitamente peor. Volvió a dejar la toalla en la cesta y me miró como si estuviera intentando descifrar si todo lo que habíamos vivido era mentira. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, preguntó. Esa vez, su voz se quebró un poco. Solo un poco. Apenas lo noté, pero ahí estaba. No es tan grave, Diego, respondí, y en cuanto lo dije, me arrepentí. Porque lo era. Claro que lo era. Pero no sabía qué otra cosa decir. No podía explicarlo. No podía justificarlo. No podía inventarme un motivo. No es tan grave, repitió él, con una risa seca. ¿Te estás escuchando? ¿Sabes cuántas veces me he tragado tus excusas en los últimos meses? Las reuniones, las cenas de trabajo, las salidas con las chicas. ¿Sabes cuántas veces me he dicho que era yo el paranoico? Me acerqué a él, pero retrocedió. Dio 2 pasos atrás y levantó la mano, no para golpearme, sino como quien quiere poner una barrera invisible. ¿Te acostaste con él aquí?, preguntó. No supe qué decir. Y eso, otra vez, fue la peor respuesta. Porque el silencio en esas situaciones solo tiene un significado. Una vez, dije al final. No fue planeado. ¿Una vez?, repitió, otra vez con esa risa hueca. ¿Y por qué había carmín en una toalla que yo lavé hace 3 días? No supe qué responder. No tenía sentido mentir. Así que me callé. Diego asintió despacio, como si cada segundo lo convenciera más de algo que ya sabía pero necesitaba confirmar por completo. Dio media vuelta y se fue al salón. Yo lo seguí, pero no dijo nada más. Encendió la televisión, se sentó en el sofá y se quedó mirando la pantalla sin verla. Yo me quedé de pie detrás del sofá, con las manos temblando. No lloré. No entonces. Solo sentí un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. La verdad había salido. No por mi boca. No por una confesión honesta. Sino por una puta toalla. Y por eso sabía que nada de lo que viniera después iba a ser fácil. Porque Diego ya no quería explicaciones. Ya no quería disculpas. Solo quería entender en qué momento su casa dejó de ser su casa. Y yo no tenía ni una sola respuesta que pudiera calmarlo. Pasaron 3 días sin que habláramos más que lo justo. El clima en casa era tenso pero controlado, como si estuviéramos jugando a no existir. Diego dormía en el sofá, aunque el colchón seguía tendido en la cama como si nada hubiera pasado. No me pedía explicaciones, no hacía preguntas nuevas, simplemente me ignoraba. Y eso, poco a poco, me iba arrancando las capas que aún me quedaban de dignidad.
El sábado por la tarde, mientras doblaba ropa en silencio, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se quedó de pie, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada clavada en mí. Su voz no era agresiva, pero sonaba como una sentencia. ¿Vas a decirme la verdad de una puta vez o vas a seguir con cara de víctima? No me sorprendió el tono, pero sí que usara esa palabra, porque él no hablaba así. Me quedé sentada al borde de la cama, con la camiseta entre las manos, sin saber por dónde empezar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía qué parte merecía contarse y cuál solo serviría para empeorarlo todo. Él dio un paso adelante y señaló la camiseta. ¿También llevaba esa cuando te acostaste con él o esa era solo para mí? Intenté respirar antes de hablar. No fue planeado, Diego, no estaba buscando nada, no era que quisiera hacerte daño, fue algo que se me fue de las manos. Él se rió, una risa baja, cortante, como si estuviera viendo una película absurda. Se te fue de las manos, ¿cómo se va de las manos meter a alguien en tu cama? ¿También se te fue de las manos que lo hicieras en nuestra casa? ¿O lo del coche en el garaje fue por si te daba pereza cambiar las sábanas? Cada frase me golpeaba como una bofetada, pero no me moví, porque sabía que si empezaba a gritar, él perdería el control, y yo también. Fue una vez, Diego. Aquí, fue una vez. Las otras veces fueron fuera. No quiero mentirte más. El parpadeo lento, como si intentara procesar lo que acababa de oír. ¿Cuántas veces fueron en total? Me quedé en silencio. Él suspiró y se sentó en la silla del escritorio. ¿Quién es? Lo pensé un momento, luego solté el nombre. Sergio, es el contable que viene los lunes a revisar los libros. Diego bajó la cabeza. Se quedó así varios segundos. ¿El calvo que vino a la cena de Navidad de tu trabajo? ¿El que se quedó hablando contigo en la cocina, ese? Asentí sin decir palabra. Joder, Laura, delante de mí, lo trajiste a casa. Se levantó de golpe, caminó hacia la ventana y la abrió como si le faltara el aire. No dijo nada durante un rato. Luego se giró y me miró como si no me conociera. ¿Por qué lo hiciste? No me vengas con que no fue por venganza, porque yo no te he hecho nada. Me sentía invisible, Diego. No me hablabas, no me tocabas, todo era rutina, todo era lo mismo cada día. Y no estoy justificándolo, lo sé, no hay excusas, pero sentía que si desaparecía nadie lo notaría. Él me escuchaba, me miraba, me hacía sentir que todavía estaba viva. Diego asintió despacio, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces lo hiciste por ti, no por mí. Porque yo sí te veía. Te veía todos los días, Laura. Te hacía la cena, te doblaba la ropa, te preguntaba cómo te había ido. Que no habláramos no significa que no me importaras. Se quedó callado unos segundos. ¿Y ahora qué, lo vas a seguir viendo? Negué con la cabeza. No. Ya no. Acabé con eso. Diego se rió otra vez. ¿Antes o después de que encontrara la toalla? No supe qué decirle. Después. Claro. Cuando ya no quedaba otra. Cuando ya no podía seguir mintiendo. ¡Qué casualidad! Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. No sé si puedo seguir viviendo contigo. No hoy. No esta semana. No mientras tenga tu olor mezclado con el de él metido en la almohada. Se fue. Bajó las escaleras y lo escuché recogiendo sus cosas. No gritó, no rompió nada. Solo cerró la puerta de entrada y se fue sin decir adiós. Me quedé sola en la habitación, con la camiseta todavía en las manos, y el silencio denso de una casa donde ya no hay pareja. Me levanté, abrí el armario y vi sus perchas vacías. No me moví.
No lloré. Solo me senté otra vez en la cama y me quedé allí hasta que se hizo de noche. Sabía que esto no había terminado. Solo era el principio de algo más doloroso, más largo, más cruel. Porque lo peor no era que me hubiera descubierto. Lo peor era que yo había cruzado una línea, y por mucho que quisiera, no podía volver atrás. Diego ya no era el hombre que se sentaba conmigo a cenar, era el hombre al que le mentí durante semanas. Y yo no era la mujer que él amaba, era la que usó su casa para traicionarlo. Y eso, por mucho que quisiera cambiarlo, no tenía arreglo. No me escribió, no llamó, no preguntó nada. Durante 5 días no supe absolutamente nada de Diego, ni siquiera si había ido a trabajar o si se había quedado en casa de algún amigo. Yo no me moví del piso. Me daba miedo salir y encontrarlo por la calle, o peor aún, volver y que estuviera recogiendo lo poco que le faltaba por llevarse. Vivía en modo espera, como si cualquier movimiento pudiera empeorar las cosas. Hasta que el sábado a las 9 de la mañana alguien llamó al telefonillo. Bajé en bata, con el pelo hecho un desastre, sin haber desayunado. Era un mensajero con un sobre a mi nombre. No era grande, pero sí lo suficientemente grueso como para que supiera, al tocarlo, que no era solo una carta. Firmé sin preguntar y volví a subir. Cerré la puerta y me senté en el suelo, delante del sofá, con el sobre en las piernas. Tardé 10 minutos en abrirlo. Lo primero que encontré fue una nota escrita a mano: si vas a seguir mintiendo, al menos que sea con un poco más de talento. Debajo había una carpeta con varias hojas impresas. Eran correos. Correos míos. Algunos del trabajo, otros desde mi cuenta personal. No sabía cómo los había conseguido, pero ahí estaban. Mensajes con Sergio. Fechas. Horas. Comentarios que yo había olvidado haber escrito. Al lado, pegadas con clips, estaban impresas capturas de pantalla de WhatsApp, con conversaciones que yo creía borradas. Fotos, incluso una de las que le envié a Sergio una tarde de jueves en que estaba sola en casa. No eran explícitas, pero sí lo bastante sugerentes como para confirmar todo. En ese momento entendí que no estaba lidiando con una reacción emocional. Diego había armado algo con paciencia, con frialdad. Él no había huido. Había estado trabajando en esto. Me temblaban las manos cuando saqué la última hoja del sobre. Era una lista de nombres. Empezaba con tu jefe, Rafael García, seguía con Departamento de Recursos Humanos, Cristina Alcaraz, y continuaba con varios compañeros del trabajo. Al final ponía en letras grandes y negras: ellos ya lo saben. Me puse de pie como si el suelo quemara. Corrí al dormitorio, cogí el móvil, y llamé a Rafael. Tardó en contestar, y cuando lo hizo, su voz sonaba seca. ¿Lo sabías?, pregunté sin saludar. Sí, respondió. Llegó un sobre ayer por la tarde con tu nombre, el mío y las mismas copias que estás viendo tú ahora. No sabía si llamarte o esperar a que tú dieras la cara. ¿Qué quieres que haga, Laura? ¿Que te defienda? No puedo. Le pedí que no hiciera nada todavía. Dijo que tenía que hablarlo con Recursos Humanos el lunes. Colgué. El lunes por la mañana no entré a la oficina. No tenía fuerza para enfrentarme a nadie. A las 10, Cristina de Recursos Humanos me llamó. Me preguntó si podía presentarme por la tarde para tener una conversación formal sobre el contenido de los documentos recibidos. No dijo más. Colgué sin prometer nada. A mediodía, recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Era un solo texto: ahora sabes lo que se siente cuando te dejan en ridículo. Sabía que era Diego. Él nunca hablaba con rabia, pero ese mensaje estaba escrito con toda la intención del mundo. No era impulsivo, él nunca lo fue. Y ahora usaba esa frialdad para hundirme poco a poco,
no con insultos, sino con hechos. Cada movimiento suyo era calculado. No fue a la policía, no me pidió nada legal, no vino a gritarme ni a exigir explicaciones. Solo se aseguró de que todos los que me rodeaban supieran que yo era una traidora. Y eso, a su manera, dolía más que cualquier pelea. Esa tarde me presenté en la oficina, solo para encontrarme con miradas que evitaban la mía. Nadie me dijo nada directamente, pero el aire estaba tan cargado que no hacía falta. Me reuní con Cristina en una sala cerrada. Me explicó que la empresa no iba a tomar medidas de momento, pero que mi situación había generado un ambiente delicado y que, por respeto a la imagen del despacho, me recomendaban tomar unos días de licencia voluntaria mientras resolvía mis asuntos personales. Acepté sin discutir. Quería salir de allí cuanto antes. Mientras recogía mis cosas, vi a algunos compañeros susurrar entre ellos. Uno de ellos incluso me saludó con una sonrisa forzada. Nadie me defendió. Nadie me preguntó si lo que habían visto era verdad. Diego no solo había compartido las pruebas, también había elegido cuidadosamente a quién enviarlas, cómo distribuirlas, y cuándo. No buscaba justicia. Buscaba venganza. Y la estaba ejecutando con una precisión que me descolocaba. Esa noche volví a casa y revisé el sobre de nuevo. No había amenazas, ni exigencias. Solo hechos. Diego había documentado todo. Fechas, mensajes, incluso había conseguido una foto mía entrando al edificio donde vivía Sergio. La había tomado desde lejos, pero era clara. La peor parte no fue que supiera todo. Fue darme cuenta de que lo había sabido antes de encontrar la toalla. Que ya sospechaba. Que probablemente ya tenía casi todo armado y solo estaba esperando que yo lo confirmara con algún error estúpido. Como una mancha de carmín en una toalla blanca. Lo había calculado todo para que yo no pudiera negarlo. Para que nadie más pudiera defenderme. Yo lo había traicionado con el cuerpo, pero él estaba devolviéndome el golpe con la mente. Y en esa pelea, iba perdiendo por goleada. Una semana después de recibir el sobre y de que en el trabajo ya todos asumieran mi culpa sin preguntarme nada, Diego apareció sin avisar. Era jueves por la tarde y yo acababa de llegar del supermercado con la cabeza hecha un desastre, pensando en cómo iba a pagar el alquiler si me acababan echando. Llevaba días sin dormir bien, sin poder concentrarme en nada más allá de los detalles de cada cosa que había salido a la luz. Cuando entró, lo reconocí por la forma en que cerró la puerta, sin ruido, con la misma calma que siempre tenía para todo, como si no hubiera pasado nada. Pero esta vez no traía bolsas, ni llaves para dejar sobre la mesa, ni una pregunta rutinaria sobre lo que había para cenar. Se quedó de pie en la entrada, sin quitarse la chaqueta. Yo no dije nada, solo dejé la bolsa sobre el suelo y esperé. Necesitamos hablar, dijo, sin mover un músculo más que los labios. Asentí y me senté en la silla del comedor. Él se quedó de pie unos segundos más y luego hizo lo mismo, colocándose justo enfrente. No me miraba a los ojos. Tampoco parecía tener prisa. No quiero una disculpa, dijo, ni una explicación. No vengo a perdonarte ni a negociar. Solo quiero cerrar esto sin que tengas que inventarte otra historia. Lo observé con atención, no sabía si esperaba que yo le respondiera o si simplemente quería descargar lo que llevaba dentro. No dije nada. No es por lo que hiciste, Laura. Sé que suena ridículo, pero no me jode que te acostaras con otro. Lo que me ha jodido es que me tomaste por tonto durante semanas. Que bajaras al garaje como si yo fuera ciego. Que metieras a ese tío en nuestra casa como si no valiera nada. Tragué saliva, pero no lo interrumpí. No entiendo en qué momento te pareció una buena idea. O en qué momento pensé yo que estábamos bien. Porque si tú estabas tan jodida como para hacer lo que hiciste, entonces algo no estaba funcionando y yo ni me enteré.
Eso también me jode. Estar viviendo con alguien que no te dice nada mientras se acuesta con otro. Cerré los ojos por un segundo. Lo que decía no era nuevo, pero escuchar esas palabras con esa frialdad, sin rabia, sin dramatismo, me dolía más. No sé qué esperas ahora, continuó. Pero quiero que lo tengas claro, yo no quiero volver contigo. No quiero arreglar nada. Solo quiero que dejemos de fingir que esto es salvable. No lo es. No estoy fingiendo, dije al fin, con voz baja. Estoy intentando entender en qué momento me perdí. ¿En qué momento te perdiste tú? ¿De verdad me estás diciendo eso ahora? No me refiero a ti. Me refiero a mí. Yo tampoco sabía que estaba tan jodida. Hasta que pasó. Y cuando pasó, ya no sabía cómo volver. Diego se pasó la mano por la cara. No estaba enfadado, pero sí agotado. Como alguien que había repetido esta conversación en su cabeza tantas veces que ya le daba igual la respuesta. No es mi problema si no sabías lo que hacías. Ya no. Lo convertiste en un problema mío, y ahora yo quiero que se acabe. Quiero ir a un abogado. Quiero que dejemos esto atrás lo antes posible. No quiero drama. Solo quiero seguir con mi vida. ¿Y qué pasa con el piso? Ya hablé con el casero. El contrato está a mi nombre, pero lo podemos dividir. Me voy a mudar a final de mes. Te puedes quedar hasta que encuentres otro sitio. No te voy a echar, no soy como tú. Esa última frase me dio una punzada. No lo decía como un insulto, lo decía como una constatación. Una forma de dejar claro que él era mejor que yo. Y lo era. ¿Vas a contarle a tus padres? Pregunté sin saber bien por qué. Ya lo saben. Al menos lo suficiente. No quiero que hablen contigo, ni que te llamen, ni que intenten arreglar nada. Les dije que se mantuvieran al margen. Este problema es nuestro, y tú y yo lo vamos a terminar. ¿Y el resto? El resto no importa. Tus compañeros ya te condenaron, no necesito hacer nada más. Yo no me voy a dedicar a joderte la vida. Solo hice lo que tenía que hacer para que no me miraras con lástima. Nunca te miré así. Sí, Laura. Lo hiciste. Lo hiciste cuando pensaste que no me daba cuenta de nada. Cuando bajaste las escaleras creyendo que yo estaba viendo la tele como un idiota. Levantó la vista por primera vez y me sostuvo la mirada. No había odio. Había una especie de vacío, como si ya no quedara nada entre nosotros, ni siquiera rabia. Me quedé callada. Él se levantó, caminó hasta la puerta, y la abrió. Antes de salir, se giró una última vez. No te deseo nada malo. Pero ojalá no tengas que pasar por lo mismo que yo. Porque entonces entenderás que a veces el peor castigo no es perder a alguien, sino darte cuenta de que esa persona nunca pensó realmente en ti. Salió sin cerrar de golpe, sin dramatismo, como si fuera una visita más, una reunión más, un trámite más. Me quedé sentada en la misma silla, con la garganta cerrada. Y por primera vez desde que todo empezó, lloré. Pero no por Diego. Lloré porque me di cuenta de que esa había sido nuestra última conversación. Y que yo no tenía a quien culpar más que a mí. Las semanas siguientes fueron lentas, frías y silenciosas. Diego cumplió exactamente con lo que dijo, se fue del piso a final de mes, dejó todo en orden, no me reclamó nada, no pidió explicaciones ni regresó para llevarse algo que se hubiera olvidado. La última mañana que estuvo aquí dejó las llaves sobre la mesa, limpió su lado del armario y cerró la puerta con cuidado. Yo me quedé sentada en el sofá sin hacer ruido, mirando el hueco vacío que había dejado su maleta, intentando convencerme de que todo eso no era definitivo, de que en algún momento pasaría algo que cambiaría el rumbo de las cosas. Pero no pasó.
Él se fue y no volvió. No dejó un espacio para disculpas, ni siquiera para rencores. Solo un vacío. Un hueco exacto, medido, delimitado. En el trabajo, las cosas tampoco mejoraron. Rafael me comunicó oficialmente que, si bien no iban a despedirme, preferían que me tomara un mes sabático no remunerado. La excusa fue que la situación interna se había vuelto tensa, que el equipo necesitaba respirar. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que querían que me marchara sin que quedara como un despido. Yo acepté porque no tenía fuerzas para discutir. A esas alturas, cualquier intento de defenderme habría parecido patético. Nadie iba a escucharme. Ya no importaba mi versión, ni los detalles, ni si la relación con Sergio había sido un desliz o una caída libre. Lo único que importaba era que había traicionado a alguien bueno, y lo había hecho de la peor forma posible. Con Sergio no volví a hablar. Me escribió 2 veces, mensajes cortos, intentando reconectar. No le respondí. Me sentía vacía. Había dejado que alguien entrara en mi vida para llenar un hueco que yo misma había agrandado, y cuando todo explotó, entendí que él nunca había sido una solución, solo un síntoma. No quería verlo, no quería seguir escuchando sus frases ensayadas ni su preocupación fingida. Él no perdió nada. Yo lo perdí todo. Los primeros días de soledad fueron más confusos que tristes. No sabía si estaba sufriendo por la ausencia de Diego o por el derrumbe completo de mi rutina. Me pasaba horas en casa sin hacer nada, viendo series que no me interesaban, revisando conversaciones antiguas, buscando algo que me diera una pista de en qué momento me desconecté de mi vida. No hubo un día específico. No hubo una pelea clave. Solo hubo distancia. Una distancia que fui dejando crecer hasta que me acostumbré a ella, como si no doliera. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba en otro lugar, en otra historia, viviendo con la idea de que todo se podía arreglar después. Pero no se arregló. Y no porque Diego no me diera una segunda oportunidad, sino porque yo no sabía cómo reconstruir algo que había destruido sin pensar en las consecuencias. A veces me preguntaba si realmente lo había amado como pensaba. Pero cada vez que lo recordaba doblando ropa, cocinando en silencio, preguntándome si necesitaba algo antes de dormir, entendía que sí lo amaba, pero no supe cuidarlo. Confundí su rutina con aburrimiento, su estabilidad con indiferencia, su paciencia con distancia. Y ahora ya no tenía forma de mostrarle que me había equivocado. Una tarde, salí a caminar por el barrio. Hacía semanas que no lo hacía. Pasé por el parque donde solíamos sentarnos a tomar café los domingos. Me senté en el banco de siempre, mirando a la gente pasar. A mi derecha, una pareja discutía en voz baja. A la izquierda, una madre intentaba calmar a su hijo. Yo me sentía ajena a todo eso. Como si no perteneciera a nada. No tenía pareja, no tenía familia, no tenía amigos que quisieran escucharme. Me quedaba yo, y esta versión rota de mí que todavía no sabía cómo sostenerse. Volví a casa y empecé a guardar algunas cosas. No por mudarme, sino porque necesitaba liberar espacio. Guardé las fotos, los recuerdos, los regalos que había acumulado en estos 12 años. No los tiré, no tuve esa clase de impulso. Solo los guardé. Tal vez en algún momento los revisaría con otra mirada. Por ahora solo quería dejar de verlos cada vez que me levantaba. Una noche, Diego me escribió. Era un mensaje breve. Ya firmé todo con el abogado. Solo falta que vayas tú. Respondí con un simple vale. Voy esta semana. No hubo más. No hizo falta. Esa fue nuestra última interacción. Fría, seca, práctica. Como todo lo que quedaba entre nosotros. Hoy, mirando hacia atrás, no puedo decir que aprendí algo nuevo.
lo que pasó no fue una lección, fue una consecuencia. Yo sabía que estaba actuando mal. Sabía que mentía, que escondía, que cruzaba líneas. No fue un error ingenuo. Fue una decisión. Y las decisiones tienen peso. Lo que aprendí, si acaso, es que cuando haces daño a alguien que no lo merece, el castigo no llega siempre en forma de gritos o reproches. A veces el castigo es que esa persona se va sin darte la oportunidad de arreglarlo, sin darte el consuelo de discutir, sin permitirte siquiera sentir que puedes explicarte. Se va y punto. Y tú te quedas con todo lo que hiciste, sin que nadie te lo recuerde, porque ya lo haces tú sola todos los días. No sé qué será de mí dentro de un año. No sé si voy a encontrar una forma de vivir sin arrastrar esto. Pero sé que ya no puedo esconderme. Me equivoqué. Y lo pagué. No hay más. Ahora solo queda avanzar, aunque no sepa muy bien hacia dónde. Aunque no tenga a nadie esperándome del otro lado. Aunque la versión de mí que quede después de esto no se parezca en nada a la que alguna vez fui.